Hola queridos traders, ¿cómo están? Por aquí vamos a empezar con nuestro recap de el oro, qué sucedió en la semana, qué pasó con el precio que dimos la semana pasada eh, para ver si lo visitó o no lo visitó. El spoiler es que sí lo visitó. Tuvimos de nuevo, acertamos de nuevo con el precio que teníamos pronosticado que visitara, basado pues en una estructura bastante técnica y pues eso nos dio un profit bastante importante esta semana. Puntualmente vamos a empezar con este recap. Antes de eso, si te gusta este video, siempre lo digo al final y no sé si todos llegan hasta el final, pero si te gusta este video, es gratis, déjale un like, deja un comentario. Seguramente en estos días pues pueda yo responder los mensajes que ustedes dejan. Y pues varias personas en Instagram y en WhatsApp me han preguntado cómo acceden al indicador. Entonces, vamos a revisar antes de empezar el recap cómo pueden acceder al indicador. Digamos que en este momento tenemos tres suscripciones. Estas son suscripciones mensuales. Varias personas también me han preguntado que si es un único pago. No, no es un único pago porque el indicador eh, lo actualizamos cada mes y cada mes le vamos incluyendo varias cositas. Entonces, también, pues aprovechando este momento, pues para darle la bienvenida a las personas que decidieron adquirir su indicador, pues con todos estos beneficios, varias personas en básico, eh, un par de personas en Ultimate y varias personas en Pro. Esto va a depender pues de tu conocimiento en el trading, va a depender en qué momento también estás en tu trading, pues para que puedas sacarle el mayor provecho al mercado. ¿Qué tenemos para en la suscripción? Pues acceso al indicador Fabi Academy para MT4 y MT5. Eh, por aquí una noticia para MT4. Vamos a tener soporte hasta mediados de este año, más o menos finales de junio, principios de julio. De ahí en adelante va a funcionar únicamente en MT5. Eh, Sesiones de recap, pues es lo que hacemos cada semana para todas las personas que, pues, que quieran adquirir el indicador, pues esto es, aquí tenemos recap y también tenemos proyección de la semana. Tenemos también clases personalizadas una o dos veces por semana, depende del plan que tengas. Operativa en vivo dos o tres veces por semana, también depende del plan que tengas. El análisis premercado, que era lo que les comentaba, digamos que ahorita ya no tenemos dos videos de recap y de análisis, sino los unimos. Entonces, al final del recap, determinamos cuál puede ser la proyección para la semana. Análisis premercado, una o dos veces por semana. Digamos que con las personas que tenemos clase entre semana, hacemos un recap privado para actualizar los niveles de entrada, ¿no? Y seguimiento de tu plan de trading, psicotrading y mentalidad probabilística, acceso a nuestros primeros bots, digamos que ya tenemos un par de personas que los están utilizando y pues con buenos beneficios. Y soporte 7x24 pues para el indicador. Estos son los planes. Dependiendo del plan que tú escojas, pues vamos a tener ciertos beneficios. Digamos que el Pro y el Ultimate incluyen el básico más otras cosas. El Pro, cuatro clases más y el Ultimate, pues ocho clases al mes, operativa en vivo, seguimiento semanal de trading, psicotrading y mentalidad, acceso a nuestros bots. Adicionalmente también tenemos la proyección de la semana, eh,
2 veces por semana, aparte de lo que ustedes están viendo en este momento. Entonces, para los que se quieran unir a esta, a esta suscripción, pues ya saben, yo en los comentarios, perdón, en la descripción de este video, pues voy a dejar mis redes sociales, mi WhatsApp, mi Instagram, me pueden escribir por cualquiera de los dos lados y yo ahí los voy a atender y a resolver todas las dudas que tengan. Entonces, ahora sí, vámonos al gráfico. Eh, Nosotros, si ustedes revisan el recap de la semana pasada, nosotros habíamos marcado este precio, los 3.280 más o menos era una zonita que teníamos acá en azul, agua marina, y pues si nos damos cuenta, pues el precio evidentemente llega a este punto el miércoles, donde pues el profit lo tenemos desde el martes, ¿sí? El martes dejamos abiertas un par de posiciones por esta zonita de acá, ¿sí? Que ahorita les voy a explicar cuál fue la entrada. Tuvimos unas entraditas por acá en esta zona. El lunes también pues nos apoyamos en el mercado alcista para hacer la continuación. Entonces, eh, y pues el jueves y el viernes, digamos que estuvimos como en una consolidación, donde aprovechamos unas pequeñas ventas por este lado y unas, unas ventas también, ventas y compras el viernes, que eso fue un ping pong bien chévere que sucedió el viernes, que ya se los voy a explicar. Entonces, fíjense que cuando hacemos el análisis técnico del activo que estemos utilizando, digamos que la, la metodología que utilizamos funciona para cualquier activo con una volatilidad eh, media o alta. Entonces, esto nos va a funcionar un montón. Digamos que para revisar cómo nos fue en la semana, vamos a empezar con el lunes y ubicando pues los precios anteriores que nos dejó el mercado. Entonces, el jueves nos damos cuenta que el jueves nos dejó un, un alto en este punto de acá. Vamos a coger con nuestra herramienta, con nuestro indicador, vamos a colocar los previous day high, los previous day low, el previous week high y el previous week low. Estos puntos nos van a ayudar a identificar en dónde estamos y para dónde vamos. Entonces, también vamos a activar la sesión de Nueva York, que es la que nosotros operamos, y Asia, pues como punto de referencia. Entonces, nos damos cuenta que el precio, vamos, digamos que estamos en una hora, vamos a bajar a 15 minutos a revisar qué sucedió el lunes. Entonces, básicamente el lunes lo que vimos fue que el precio pues nos había dejado un previous day y week high, ¿sí? Digamos que el jueves nos dejó este punto de acá y que adicionalmente pues al principio de Asia lo rompe con fuerza. Entonces, esto nos da pues la clara intención o tendencia pues que el precio va a tener una corrida alcista. Vamos a sacar nuestra herramienta de dibujo para revisar cositas acá. Entonces, fíjense que en este punto, pues el precio pues nos deja un claro movimiento alcista, más o menos hasta el inicio de Londres, que estamos viendo cómo se apoya en el último nivel y pues nos damos cuenta que pues la entrada en Londres habría sido más o menos por esta zonita, ¿sí? Entonces el precio rompe, retestea y nos vamos en dirección alcista. Ahora lo que vamos a identificar es cuáles fueron nuestras entradas o cuál fue el movimiento que nosotros vimos en el oro el lunes en Nueva York. Entonces, fíjense que el precio, vamos a eliminar esto y vamos a colocar acá el alto de Asia y el bajo de Asia. Vamos, ya sé por qué no lo puedo utilizar, nos toca quitar esto, ahora sí.
alto y bajo de Asia. Vamos a bajar a 5 minutos y nos vamos para el lunes. Entonces, acá tenemos nuestra sesión de Asia. En este punto, pues nos damos cuenta que el precio, pues como les había comentado, el precio nos hace un retesteo en esta zona que es bien importante, ¿no? Digamos que, ¿cómo identificamos que está haciendo un testeo? Pues fácil. Digamos que acá tenemos muchas mechas, ¿sí? Digamos que no hay una, ninguna vela que supere este punto, ¿sí? Entonces, pues esta zonita de acá nos da una clara tendencia de rechazo. Entonces, después de eso, pues, ¿qué hicimos nosotros? O pues, ¿qué se hizo en Londres? Eh, ubicamos pues nuestro último alto, nuestro último bajo, y esto pues se convirtió pues en una consolidación. Lo que sucediera aquí después de esto era lo que nos iba a dar el movimiento más claro. Entonces, si nos damos cuenta, el precio hace un retesteo en la zona, ¿sí? Sale por arriba de la consolidación, retestea la zona y nos vamos en dirección alcista. Entonces, eso fue lo que pasó en Londres. Ahora vamos a revisar qué pasó en Nueva York. En Nueva York, pues estamos viendo algo muy similar. Digamos que en este punto nos estamos enfocando en los retrocesos, ¿sí? Los retrocesos, digamos que tenemos en este punto, ¿sí? Un impulso y pues acá tenemos un retroceso. Entonces nos estamos enfocando es en los retrocesos. Digamos que estos puntos son los puntos claves que nos van a dar la continuación alcista, ¿correcto? Entonces, ahora vamos a identificar cuál fue el movimiento que nosotros vimos en Nueva York. Entonces, fíjense que nosotros tenemos como último alto una zonita por acá, ¿sí? Una zonita por aquí, que si nos damos cuenta, pues el precio casi que milimétricamente toca este punto. Entonces, como confluencia, también tenemos aquí un, un imbalance, ¿sí? Un imbalance que nos va a permitir identificar si el precio en este punto va a tener una reacción o no, ¿sí? En este puntico de acá tenemos un imbalance y el precio pues efectivamente entra y tiene una respuesta positiva. Entonces, al tener esta respuesta positiva, nuestra entrada estuvo en este punto de acá, que fue el cierre de la velita de 5 minutos que tenemos acá, y nos fuimos con una proyección alcista. ¿Cuál fue la proyección alcista? Entonces, fíjense lo siguiente, nosotros tenemos este movimiento alcista y pues nosotros hicimos la proyección. Entonces la proyección la teníamos acá, aunque nuestra entrada no fue en el punto base, nuestra entrada fue aquí, ¿sí? Entonces, al tener esta proyección, pues nosotros pudimos saber, pudimos, ¿no? Aprovechamos el movimiento hasta este punto de acá, ¿sí? Que nos sirvió para tener un excelente profit el día lunes. Entonces, fíjense que acá también nos dio un movimiento interesante. Aquí habíamos identificado un punto de liquidez bastante claro en este movimiento, pues porque ya se había generado un nuevo fractal alcista y pues teníamos como objetivo el último alto, que si lo vemos acá, ¿sí? Si lo vemos acá, el precio en el horario de la tarde lo toma exactamente pues donde nosotros teníamos la proyección, ¿sí? Entonces, fíjense acá, este es el punto que toma el precio. Entonces, ¿cómo se tomó esta segunda entrada? Basado en el Fibonacci. Entonces, si se dan cuenta, nosotros colocamos nuestro Fibonacci que lo sacamos aquí de nuestra herramienta, de nuestro indicador Fabi Academy y colocamos pues nuestro punto más alto. Entonces nos damos cuenta que el precio pues tiene una clara reacción en el 78 y pues en el 71. Sin embargo, el precio en este punto de acá debía habernos hecho un movimiento claro alcista hasta esta zona.
pero no lo hace. Entonces, aquí es donde nosotros identificamos qué podemos hacer con el precio y en qué punto, pues, el precio requiere de liquidez para continuar. Entonces, acá en este punto de acá nos deja una mechita que nos va a dar combustible o gasolina para esta continuación alcista. Adicionalmente, teníamos aquí una zonita de, de oferta, ¿sí? Donde el precio, pues evidentemente lo que estamos viendo es que tiene una llegada a esta zona, ¿sí? Aquí pues nos damos cuenta que no alcanza a entrar, ¿sí? Vamos a colocar el aquí donde estoy marcando, este punto, el precio no alcanza a entrar a nuestra zona, a nuestra zonita, ¿sí? Y pues cuando el precio entra, de igual forma pues actuamos con los movimientos o con lo que nosotros explicamos pues en clase. Y digamos que este punto tenía que ser eliminado para que tuviésemos una continuación alcista. Efectivamente el precio pues rompe eh, este punto de acá y cuando hace el retesteo, sí, aquí no lo vemos en 5 minutos, pero en un minuto pues el precio sale, entra y pues nos da la posición. ¿Hasta dónde? Pues hasta donde ya lo habíamos dicho, hasta este punto de acá. Eso fue el lunes. Entonces ahora vámonos para el martes. El martes, pues efectivamente el precio nos había dejado un alto, ¿no? Entonces aquí tenemos marcado el previous day high, ¿sí? Este es el previous day high. Y entonces cuando en Asia este precio pues no es respetado, ¿sí? Pues porque si nosotros estábamos buscando algún movimiento bajista o de cambio de tendencia, pues teníamos que ver un movimiento a la baja, pero definitivamente no lo hace. Entonces, ¿cuándo nos damos cuenta de eso? En este punto de acá. Cuando el precio eh, rompe esta zona, ¿sí? Que esta es como la zona de decisión, ¿sí? El precio pues efectivamente pues nos hace un retesteo y tiene una continuación alcista. Esa sería como la entrada en Asia. Pues para los que operan en la noche, nosotros pues también tenemos esa operativa para que ustedes sepan. De pronto no tienen tiempo en el día para operar o, en, o están en otra zona horaria que pues les permite más utilizar eh, la sesión de Asia. Entonces pues aquí nosotros también tenemos una operativa en este horario. Después de esto pues nos damos cuenta de lo siguiente. Vamos a irnos a 15 minutos porque el precio acá nos hace algo interesante. Entonces, nosotros teníamos el siguiente movimiento en Asia. Entonces, que culmina en Londres. Entonces, fíjense que el precio manipula el alto de Asia y luego nos da un movimiento bajista. ¿Haciendo qué movimiento? Rompiendo esta estructura. Entonces, fíjense que en Londres, pues el precio, pues era, la entrada era en esta zona y hasta dónde íbamos a ir, íbamos a ir hasta nuestra zona de oferta y esa zonita pues la teníamos acá, ¿sí? Este era nuestro punto de llegada. Si el precio continuaba, pues íbamos a tener una relación bien importante de cambio de tendencia, ¿sí? Que esto fue lo que nosotros aprovechamos puntualmente el martes, dejando una operación con un lotaje muy pequeñito, pero pues que al final de la semana nos dio un cambio importante. Entonces fíjense que el precio comienza a hacerme rupturas, ¿sí? Acá y vuelve y nos hace rupturas acá y pues el precio consume toda la información que teníamos en esta subida, llevándose por completo, ¿sí? Si se dan cuenta en este punto de acá, el cierre de esta vela pues nos da bastante información. Es decir, no estamos viendo una vela que llega a la zona con una mechita, ¿sí? Sino estamos viendo una vela que atraviesa toda la zona con fuerza. Entonces, esta fue la posición que nosotros tuvimos. También fue una entrada por Fibonacci.
vamos a irnos a 5 minutos para explicarles la entrada en Nueva York. Borramos esto, 5 minutos, y nos vamos al martes. Entonces, fíjense lo que sucedió acá. Entonces, nosotros el martes vamos a marcar la zonita que teníamos en 15 minutos para dejarla fija e identificar pues cuál era el punto que nosotros estábamos buscando. Entonces volvemos a 5 minutos y nos damos cuenta acá que el precio pues efectivamente nos hace una absorción completa de la zona. Entonces ahí entra pues el tema con el Fibonacci. Nosotros colocamos pues nuestra posición, nuestro Fibonacci en esta forma, ¿sí? Esperando a que rellene toda la información en estos puntos de acá, ¿sí? Una vez el precio toma esta liquidez, que este fue el último punto líquido que nos dejó el precio, y pues efectivamente también todas estas mechitas, ¿no? Todas estas mechitas estaban intentando entrar a la zona, pero no lo lograron. Solo hasta este punto fue que nos dimos cuenta. Entonces tuvimos una entrada en esta zona, que es el 71, y pues en ese punto fue por riesgo. Entonces, al ser por riesgo, nuestro stop loss estaba en esta zona de acá, ¿sí? Y nuestro objetivo pues era este bajo de acá o este punto de acá cuando estábamos en riesgo. Y por confirmación pues estábamos esperando a que este precio fuera eliminado para poder entrar. Entonces si nos damos cuenta pues el precio es eliminado por esta vela que está aquí. Entonces al ser eliminado yo estoy esperando un retroceso a este punto y esta fue nuestra segunda entrada con un stop loss un poco más pequeño. Este fue un punto de acá, fueron dos entradas, una 1, 2, 5 si no estoy mal y la otra fue 1, 6 porque pues el stop loss era un poco más pequeño, dándonos pues un beneficio interesante. Nosotros en este punto de acá, que es el punto de quiebre, nosotros estábamos esperando también una entrada y pues se dio también muy bonito, ¿no? Entonces llega a la zona y pues el precio automáticamente es eliminado. Esperamos a que el precio venga a hacernos un retesteo a la zona y continuamos nuestro recorrido bajista. Este fue el punto. ¿Cuál fue? Ya les digo cuál fue. Este punto de acá, cuando entramos en riesgo, este fue el punto que dejamos abierto hasta el viernes, ¿sí? Sacamos parciales y fuimos tomando un par de parciales en el camino y a lo último dejamos el mínimo corriendo y pues funcionó de maravilla. Entonces, fíjense que aquí hay muchos elementos técnicos que nos indican pues que este proceso tenía bastante información para continuar su recorrido bajista, ¿correcto? Entonces, fíjense, todos estos movimientos hacen confluencia en dónde, ¿sí? Entonces, fíjense que el precio pues tiene unos puntos de pivote o de rebote importantes en estas zonas que nos permitieron tener esta continuación. Y esto fue el martes. Entonces ahora vámonos a el miércoles. ¿Qué sucedió el miércoles? El miércoles fue bien interesante porque nos dejó un gap down, ¿sí? Nos dejó aquí una zonita que nosotros aprovechamos bastante para poner nuestra operativa, ¿sí? Digamos que acá el precio tuvo un movimiento de más o menos 500 puntos, ¿sí? A la baja, que pues dejó que esta operación que teníamos el martes pues se aumentara notablemente. Entonces, ¿qué estábamos esperando nosotros? Que el precio cerrara este gap de la apertura, ¿sí? Entonces vamos a colocarlo aquí con una linecita para identificar cuándo fue que se hizo la reversión. Entonces, si nos damos cuenta, eh, en Asia nosotros lo que pusimos, a ver, vamos a colocar esta linecita completamente recta. Listo.
En Asia, pues tenemos dos puntos de pivote, que el primero fue en riesgo, que fue este punto de acá, y el segundo fue cuando eliminó la zona, ¿sí? Entonces, la zona, fíjense que la elimina en este punto, esperamos a que el precio pues nos haga el retesteo y nos vamos en continuación bajista ahora hasta este mínimo, ¿sí? Y fíjense pues que en esta operación en Asia el recorrido fue bastante importante. Esta zona de acá pues se convirtió en una zona importante más adelante o se va a convertir en una zona más adelante, ya les voy a explicar qué sucedió. Ahora vamos a ver qué pasó pues en Nueva York, qué fue lo que nosotros vimos en Nueva York para hacer nuestra continuación bajista. Entonces, fíjense que el precio pues entra en una consolidación, ¿correcto? Entonces, está en esta consolidación y nosotros estamos esperando que salga por cualquiera de los dos lados, ¿no? Entonces, si sale pues por acá, pues vamos a tener una continuación alcista y si sale por acá, pues vamos a tener una continuación bajista. En este punto, pues ya habíamos identificado pues que el precio tenía una continuación bajista, ¿sí? Estábamos en un proceso bajista, dándonos información importante en en el siguiente punto. Entonces, fíjense que nosotros teníamos como último punto alto este y como último punto bajo teníamos este punto de acá. Entonces, fíjense qué sucedió y cómo fue que operamos esta continuación bajista. Esta continuación bajista la operamos de la siguiente forma. Colocamos nuestro Fibonacci. Ya sabemos que pues, el indicador nos colabora con el tema. eh, y tenemos un punto importante donde el precio pues tiene una reacción bastante chévere. Eh, Estábamos esperando reacción en el 78 y fíjense que el precio lo hace. Y estábamos esperando una reacción en el 71 y también el precio lo hace. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de eso? Cuando el precio nos deja esta mechita acá, el precio tiene una reacción muy fuerte, ¿sí? Y además se lleva por delante pues todos estos imbalances, cierra por debajo de los imbalances. Esa es la primera sospecha. De esa forma, al nosotros encontrar el retroceso otra vez en el 78, pusimos nuestra entrada, esto fue justo antes de la apertura de Nueva York, y el siguiente punto, pues que nos dio una entrada por confirmación, que fue cuando rompió este bajo, ¿sí? Pues fue acá, en el 71, cuando hizo reacción en el 71. Aquí fue nuestra siguiente entrada y pues nos dio una continuación bajista que generó muchos puntos. Ya les digo exactamente cuántos puntos generó. Fueron 670 más o menos, 600 puntos, ¿sí? Fueron 600 puntos los que generó. Fueron dos entradas, entonces pues multiplicamos esos puntos por dos, ¿no? Pues porque la primera entrada la tuvimos pues en esta zona de acá y la segunda entrada la tuvimos en esta zona de acá. Entonces pues de aquí a aquí fue una entrada y de aquí a aquí fue otra entrada. Bueno, hasta aquí no fue, fue exactamente, ya les digo hasta dónde, hasta este punto de acá, ¿sí? Entonces, por eso les decía que fueron pues bastantes puntos. Esto fue hasta este punto de acá, fueron 560 puntos y en este punto de acá fueron 600 puntos. Entonces fueron más o menos 1100 puntos que nos ganamos en esta operación. Y adicionalmente teníamos corriendo la del martes, ¿no? Entonces la del martes seguía sumando. Entonces ahora vámonos para el jueves a ver qué nos dejó el jueves. Entonces fíjense que el precio viene en Asia a reaccionar en el previous week high, ¿sí? Entonces, esta zona se volvió importante, no solo por la relevancia que tiene el previous week high, sino por la forma en la que salió de la zona. Entonces, si nos damos cuenta, el precio pues nos hace un alto, un bajo, un alto, un bajo y un alto acá, ¿sí? Fíjense que antes de esto pues nos hace un, un pequeño
Vamos a ponerlo mejor para que se vea más claro la información. Entonces, alto, bajo, alto, bajo. Y acá teníamos un alto, un bajo y un alto. Entonces, aquí es donde nosotros nos damos cuenta qué fue lo que sucedió, que es cuando se rompe este punto de acá. En Asia, pues nos damos cuenta que el precio, pues evidentemente tiene que o tener una continuación alcista o una continuación bajista. Nosotros veníamos de un movimiento bastante bajista. Vamos a colocar esto por acá y fíjense algo que yo les había comentado antes. Entonces, fíjense que en este punto de acá el precio nunca llega al 71, ¿sí? Aquí, en este punto de acá. A ver, vamos a quitar esto, este. Este punto de acá nunca llega al 71, entonces nos deja disponible pues esta zonita que tenemos acá. Entonces vamos a marcarla para identificarla más adelante. Vamos a coger, ay Dios, no me deja coger el cuadradito. Vamos a quitar esto un segundo. Vamos a poner esto, ahora sí. Listo. Entonces fíjense que el precio tenía como objetivo llegar a esta zonita que teníamos acá. Entonces ahora sí podemos analizar cómo nos fue en Asia para este movimiento. Entonces quitamos el FIBO y ahí nos aparece nuestra zonita. Eh, Adicionalmente, pues hay otras confluencias aquí, ¿no? Digamos que tenemos un imbalance en esta zona. Adicionalmente tenemos pues el origen del movimiento que se nos da en esta zona, ¿sí? Vamos a colocar esta rayita más recta para que funcione. Entonces, digamos que teníamos varias confluencias en esta zona y pues en ese punto pues pasó lo que ya habíamos interpretado. El precio llega a esta zona y se devuelve. Entonces vamos a irnos a 5 minutos para poder identificar qué fue lo que yo vi. Entonces estamos en jueves. Esto fue acá. Entonces si se dan cuenta, voy a poner esto un segundito para poner la gráfica más en el centro y poderles explicar qué fue lo que yo vi. Entonces, fíjense que el precio baja, sube, baja y me hace un retesteo en esta zona, ¿sí? Que es la que nosotros estábamos esperando. Acá tenemos una entrada, esto es una entrada en un minuto, basado pues en la estructura, en la llegada a la zona, en el punto del 71, bueno, todas esas confluencias que teníamos atrás y pues el precio pues nos da un movimiento bastante interesante hasta medianoche. Entonces, ¿cuántos punticos hubo ahí? Esta entrada la tomamos cuando cerró esta velita de acá. Y nos fuimos hasta la apertura de Londres. Este era nuestro punto de cierre. Fueron más o menos 400 puntos que pues nos permitieron salir en profit en la sesión de Asia. Después de eso, ¿qué sucedió en Londres? En Londres tuvimos una consolidación eh, que nos iba a determinar para dónde iba a ir el precio. Sin embargo, pues el precio no hizo lo que nosotros esperábamos. Aquí tuvimos un stop loss y también pues seguimos sumando en la del viernes, ¿no? Entonces el viernes pues tuvo un retroceso aquí importante, perdón, en la operación del martes tuvo un retroceso importante, pero pues nuestro objetivo estaba mucho más abajo, ¿no? Entonces, por eso fue que vamos a ponerlo, vamos a quitar esto otra vez y vamos a marcar la zonita de llegada que era la que nos interesó o la que teníamos marcada eh, en este punto de acá. Entonces nosotros teníamos como objetivo, estamos en qué? Jueves, viernes, más para atrás. Vamos a ponerlo en una hora, listo. Entonces nuestro objetivo de llegada, ¿sí? De la operación que teníamos el martes eran los 3.280 o más o menos por ahí, ¿no? Entonces el miércoles pues teníamos la salida de la operación, sin embargo,
yo no la cerré, ya me acordé por qué no la cerré. Yo no la cerré por el comportamiento que tuvo en Asia, ¿sí? Por el comportamiento que tuvo en Asia, yo no la cerré y estábamos esperando a que volviera a visitar. Yo la cerré, fue el viernes, que en este punto de acá, ¿sí? Estábamos esperando nuestro precio. Entonces, fíjense que el precio fue visitado en varias ocasiones acá y en varias ocasiones acá, pues ya se había terminado la semana y pues el precio pues nos había dado un movimiento bastante jugoso hasta el día viernes. Entonces fíjense que cuando estábamos el día jueves el precio entra en una consolidación, que era lo que estábamos tratando de analizar, pero creo que estoy confundido con el Nasdaq o no estoy seguro. Vamos a ver qué sucedió. Sí, creo que fue el Nasdaq el que me dejó una zona de oferta eh, en la parte de abajo. Entonces, vamos a revisar qué hizo el precio. Nosotros estábamos esperando lo siguiente el jueves. Nosotros estábamos esperando a que llegara a la zonita que marcamos y que nos diera un movimiento bajista hasta este punto de acá. Ah, ya me acordé. Ya me acordé cómo funcionó esta operativa. Eh, nosotros marcamos dos zonitas. Una era esta y la otra era esta de acá. Entonces, cualquiera de las dos zonas que fuera a tomar, digamos que eh, iba a tener una reacción a favor de la tendencia, que ya lo habíamos explicado, que veníamos bajistas. Digamos que muchas personas entraron en compras por este lado, esperando que el precio pues viniera a hacer esto. Pero pues hasta que este punto de acá no fuera liquidado, no teníamos un cambio de tendencia real. ¿Sí? Esto era una toma de liquidez. Que por acá teníamos unos imbalances, ¿sí? Y pues ya sabemos o hemos visto en otros puntos que el precio pues puede visitar estos valores un par de veces para terminar su continuación bajista. Entonces, vamos otra vez a 5 minutos para poder revisar la operativa del jueves en la operativa del jueves. Aquí estamos. Entonces, fíjense que el precio nos hace el siguiente movimiento. Entonces, ¿qué estábamos esperando nosotros? Esto era lo que yo había marcado en en mi análisis. Entonces, esto era lo que había dejado en Londres. Entonces, fíjense que mucha, mu- to- esta línea de tendencia, pues nos había dejado, pues en estos puntos mucha liquidez, dejando como objetivo máximo este punto de acá. Entonces, fíjense que el precio, pues efectivamente se lleva el alto, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí tenemos una limpieza de liquidez y se lleva el alto de Londres, ¿sí? Esto tiene una confluencia con otro movimiento que es este de acá, ¿sí? Este movimiento de acá, que si nosotros colocamos nuestro Fibonacci desde este punto hasta este punto de acá, pues nos damos cuenta que el precio pues tiene una reacción milimétrica, pues ni tan milimétrica, alcanza a tocarla muy bien en este punto de acá, ¿sí? Entonces se vuelve como objetivo el 71 eh, y a partir de ahí, pues nosotros estábamos buscando, digamos que otra de las cosas que vimos en ese momento fue lo siguiente. Nosotros estábamos viendo esta acumulación del precio al principio de Nueva York. Entonces nosotros estábamos esperando era que el precio saliera por algún lado. Entonces al salir por abajo, ¿sí? Y romper pues nuestra tendencia, estábamos esperando una entrada en este punto hasta los últimos bajos, que este fue el punto de llegada y pues también tenía confluencia con el bajo de Asia. Entonces, una vez el precio toca este punto, nosotros nos salimos de la operación y esperamos que tenga un movimiento pues a favor de la tendencia. Entonces, fíjense que el precio después viene
a liquidar pues todos estos saltos de acá y acá nos deja un movimiento también bien interesante porque nosotros teníamos, ya les cuento exactamente qué era lo que teníamos nosotros acá. Eso fue en el horario de la tarde que nos daba una proyección de que el precio pues iba a tener un cambio de tendencia, pero pues ya sabíamos dónde estaba ubicado el cambio de tendencia, ¿no? Que era lo que explicamos hace unos minutos. Entonces, en este punto pues también se genera una línea tendencial, vamos a utilizar esta para no estar pintando tantas rayas, una línea tendencial que pues efectivamente nos daba movimientos bien interesantes, ¿sí? En estos toques de acá. Pues nosotros al terminar la sesión de Nueva York, pues nosotros ya no estábamos operando, pero pues en la tarde nos dio este movimiento bien interesante, buscando pues también el alto de Asia, ¿no? Y en este punto de acá, pues nos damos cuenta pues que también nos visita el Previous Day High. El alto de Asia se convierte en el Previous Day High también. Entonces acá en Asia nos damos cuenta que efectivamente con estas mechitas que estamos acá viendo, pues el precio está rechazando la zona. ¿Qué estábamos esperando? Que el último precio fuera eliminado y que hubiese un movimiento por estos lugares, más o menos por estos lugares, que era el punto de liquidez, el último punto de liquidez. Fíjense que aquí es donde el precio entra y nos da también bastantes puntos, dándole importancia a la, o sumándole puntos a la operación que habíamos dejado el martes, que no cerramos el jueves, sino que la cerramos el viernes. Entonces, fíjense que en Asia, pues el precio nos deja esta configuración bajista y pues ya el viernes entramos a hacer un poquito de scalping porque si nos damos cuenta, el precio nos hace una clara línea tendencial, ¿sí? Que debe ser rota por algún punto, ¿sí? Entonces, en este punto, pues el precio tiene una ruptura por la parte de abajo, dándonos unos 150 puntos más o menos, fue lo que nos dio este trade. Pero fíjense, esta zona rosada que estamos viendo aquí en la parte de abajo, está en una zona de reacción. Entonces, al ser una zona de reacción, no estamos esperando que el precio, pues, entrara en un estado positivo en vez de hacer una continuación negativa. Y más sobre todo, pues sobre todo por lo que era viernes, ¿no? Entonces, nosotros teníamos como punto clave estos bajos de acá. Vamos a quitar esto un segundo. Pin, pin, listo. Nosotros teníamos como puntos claves estos bajos de acá, que fue el punto donde el precio, pues lo que les estaba explicando ahorita, hace un retesteo y nos da este movimiento. Un segundo, por favor. Voy a tomar un poquito de agua. Listo. Ya vamos a terminar con el recap del oro. Entonces, nos damos cuenta que el precio, pues efectivamente nos hace un retesteo y si en algún punto también pudimos haber entrado en esta zona, pues también había confluencia con el previous day low, había confluencia con el Asia low y pues acá también hubiésemos tenido unos puntos interesantes, fueron como 90 puntos más o menos. Después de eso, pues el precio se queda consolidando. Entonces, fíjense que no ocurre nada de este punto a este punto. De hecho, a ver, vamos a borrar esto. De hecho, no ocurre nada en esta zona que tenemos marcadita acá y en esta zona que tenemos marcadita acá. Sí, el precio pues se queda ahí. ¿Qué estábamos esperando? O que rompa por encima o que rompa por debajo. En este caso, pues rompió por encima.
nos hace un retesteo en esta zona y luego nos vuelve a hacer un retesteo. Digamos que la entrada al final del día fue este. ¿Sí? Aquí tuvimos unos puntos bien chéveres. Vamos a medirlo y la dejamos abierta además. Aquí nos dio 300 puntos, la dejamos abierta por una razón. Entonces ahora vamos a ver el recap no, sino la proyección de la semana. Entonces vamos a 15 minutos por la siguiente información. Fíjense que el precio cuando sale con mucha fuerza, ¿sí? Y me deja una zona importante acá. Esta zona importante pues era la zona de llegada de mi trade, pero pues se acabó el día y no alcanzó a llegar, entonces por eso la dejamos abierta. Es muy probable que en la apertura del mercado tengamos un gap up, ¿sí? Un gap alcista para venir a visitar esta zona de acá, que esta es mi último punto de salida. Vamos a marcar ese precio para dejarlo pues también pues en la bitácora. Vamos a cambiar esto, vamos a ponerle azul y vamos a aumentar su tamaño para que lo podamos ver. Más o menos mi salida de ese trade está en los 3.340. ¿Qué va a suceder en este punto? ¿Sí? En este punto vamos a encontrar dos situaciones. Hay una posibilidad que el precio venga, vamos a quitar el previous day high, el previous day low, vamos a quitar Asia y Nueva York, ¿sí? Para dejar un poquitico más limpio el gráfico. Lo que probablemente vaya a suceder es lo siguiente. Digamos que nosotros ya habíamos marcado que esta zona, ¿sí? Y esta zona eran zonas de reacción. Entonces el precio, cuando llegue a esta zona, seguramente vamos a tener esto, o si la supera, pues vamos a tener esto. Pero estos son puntos de control, igual que estos puntos de acá. Pero en este proceso tenemos dos situaciones. La primera es que el jueves y el viernes me dejaron en este punto de acá equal highs, ¿sí? Entonces, ¿qué sabemos de los equal highs? Que acá hay liquidez, ¿sí? Esta es información privilegiada para el precio. Entonces, el precio es muy probable que haga el caso A. El caso A es el siguiente. Vamos a ponerlo en azul. Entonces, el primer punto es que haga esto, supere los 3.340, lo tome como un punto de test, ¿sí? Un retesteo y llegue a esta zona. Y ya en esta zona de acá, pues ya vamos a encontrar un movimiento más o menos como este y una continuación bajista. Este es el caso A. El caso B lo vamos a pintar en verde. El caso B es que el precio no quiera ir por estos equal highs, sino los va a dejar como liquidez para el futuro y el precio pues llegue a esta zona, nos haga este movimiento y continúe, ¿sí? Entonces, digamos que estas son las dos opciones. Vamos a esperar el precio más o menos. Ya vamos a mirar dónde vamos a esperar el precio. Vamos a colocar una etiqueta. Nuestro precio lo vamos a esperar en unos 3.200 más o menos, que es donde va a cerrar el fractal. Entonces, más o menos 3.200. ¿Por qué esos 3.200? ¿O por qué estaríamos visitando este precio? Por la siguiente información que estamos viendo acá. Entonces, si se dan cuenta, hace 2 semanas, más o menos 3 semanas, nos topamos con una consolidación de este punto, ¿sí? Una consolidación acá en este punto. Entonces, fíjense que el precio va a tener un imán, ¿sí? Digamos que acá también nos deja equal lows, acá nos deja equal highs, y esto es lo que va a determinar
para dónde va a tomar el precio. Entonces, fíjense que vamos a tener un movimiento entre los 3.200 y los 3.240. Este va a ser como la zonita que estamos esperando. Entonces, fíjense que acá pues vamos a tener bastantes puntos en juego, más o menos unos 1.000 puntos. ¿Alcanzas a hacer 1.000? Sí. Ciento... Sí, 1.000 puntos. 1.000 punticos, 1.300 puntos, más o menos, desde esta zona de acá. O si viene a tomar los equal highs que habíamos dicho, pues estamos viendo que esta zona de acá, pues hasta este punto de acá nos va a dar unos 1.300, entre 1.300 y 1.700 puntos. Entonces, pendientes de estas zonas. Estas zonas son bien importantes a la hora de reaccionar el precio, ¿sí? Con este objetivo. Eh, con esto pues ya dejamos el recap y la proyección de la semana lista. Espero les haya gustado, ya saben, déjenme su like, déjenme sus comentarios si les pareció chévere. Si esos valores se vuelven a dar, serían ya 2 meses y medio cumpliendo la proyección del precio. Véalo aquí, suscríbase, ¿sí? Suscríbase porque la mayoría de las personas que ven el video no están suscritas al canal para que les llegue la información, activen la campanita también para que cuando yo suba los videos les llegue una notificación. Vamos a dejar el videito hasta acá. Cuídense mucho. Chao, chao.